errores graves a la hora de escuchar. Primero, compararte. No te compares con nadie. Eres una persona única. Cuando te comparas, entras en el deseo de competir. Y realmente eh, es algo que impide que escuches a la otra persona, porque en tu cabeza vas a estar haciendo comparaciones. Pensar que le contestarás antes que termine. Debes esperar que la otra persona termine de realizar su argumento, lo que está diciendo, lo que está contando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que piensan, yo le voy a decir tal cosa después que termine. No, de cuando te toque el momento de hablar, ve haciendo tu argumentación. También juzgar con ideas preconcebidas. Esto pasa mucho en personas que tienen religiones distintas o tienen posiciones políticas distintas. Entonces hay que buscar desvincularse un poco de eso al momento de escuchar y luego plantear tu posición o lo que tú opinas, realmente con todo el respeto del mundo, así sea diferente. Realmente un acto de escucha activa fantástico es cuando dos personas que no están en absoluto de acuerdo se pueden escuchar con mucho respeto y cada una aprende algo nuevo de la otra. Suposiciones sobre lo que tú crees que te dicen. No supongas, pregunta. Simplemente haz una pregunta. Suponer es la materia prima de casi cualquier discusión. El interesar, interesarte solo en lo que a ti, solo en algunos aspectos de la conversación. No, tienes que saber qué es lo que le interesó a la otra persona comunicarte. No necesariamente si habló de, por ejemplo, de sus vacaciones, en el aspecto de a dónde fue, quizás no fue lo más importante, ¿sí? Si la otra persona viajó, por ejemplo, digamos, viajó a, no sé, viajó a clichés, pero viajó a París, quizás, quizás el foco no estaba allí, el foco estaba en cómo se sintió cuando estaba allí, ¿sí? Entonces, si tú te centras en el lugar, en cómo era, quizás ese no era el foco. Entonces, eso es parte de saber qué es lo que te intenta comunicar la otra persona. Dar consejos. No hay nada más antipático que un consejo. Si no es solicitado, menos. Aún solicitado, no lo des. O, bueno, si es solicitado, puedes darlo, pero también con mucha cautela, porque no necesariamente la persona lo va a hacer. Casi todas las personas que, por ejemplo, tienen algún problema saben cómo resolverlo. En la mayoría de los casos, lo han pensado bien. Y si no, hay especialistas en el asunto que pueden ayudarlo. Pero cuando van a un amigo, lo que quieren es ser escuchados, ¿sí? Mostrar su versión del asunto. Distraerte pensando en otra cosa, también suele pasar. Te quedas en blanco o ves a otro lugar, buscas escapar. Bueno, hay conversaciones que son muy difíciles y eso provoca, pero tienes que también saber cómo actuar ante esa circunstancia. Querer imponer tu opinión o discutir realmente es como el colmo. Ahí no estás escuchando de ninguna manera. Esto nos pasa a todos, evidentemente. Y pese a que nos toca un tema y realmente fue el tema y nuestro cerebro entra en un estado de defensa automática. Pero el tema es que no nos pase con frecuencia o que nos pase con un tema muy específico y que sepamos cuáles son para prevenirnos, ¿no? A nosotros y a los demás. Querer tener siempre la razón. No intentes convencer a nadie, cada quien tiene su versión del asunto. Y estar pendientes de la aprobación del otro. Eso también es un error. A veces como que no damos nuestra posición para evitar no ser aceptados y lo que termina es en cierto resentimiento por parte de la otra persona, pero tú me dijiste que, ven, que ibas a ir a tal lugar o que ibas a hacer tal cosa y no lo hiciste y es realmente porque no plantaste tu posición. Entonces, parte de escuchar activamente es eso, plantar posición. Y otro, cambiar el tema abruptamente. Cambiar el tema abruptamente es una de las peores cosas que puedes hacer si estás escuchando activamente. Si una persona te está hablando de su viaje maravilloso a París, no le empieces a hablar no sé, de tu viaje, no sé, de lo mucho que te gusta la música. Entonces, un tema no tiene ningún tipo de sentido con el otro.
al menos que sepas hacer una conexión, pero tampoco, no forces un cambio de tema. Eh, y bueno, eso principalmente son como los errores más comunes. Sobre las preguntas, a mí me gustan mucho ciertas preguntas y me hacen conocer mucho a las personas, en cualquier contexto. Por ejemplo, si yo quiero persuadir a alguien de hacer algo, suelo preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que la acción que me gustaría que la otra persona ejecute? Si me dice nunca, tengo que preguntar cuándo fue la última vez que hiciste algo que nunca habías hecho antes. Como ven, igual siempre va a tener una respuesta. ¿Y cuál fue tu experiencia con eso? Ven, eso es muy persuasivo. Las palabras que diga esa persona luego de esa pregunta son la clave para convencerlo de casi cualquier cosa. Bueno, sana, evidentemente. Pero es un buen inicio. También el por qué. Me gusta preguntarles el por qué a las personas. ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué eligieron la carrera que eligieron? ¿Por qué quieren elegir la carrera que están comentando, en el caso que sean aún más jóvenes? ¿Por qué les gusta lo que les gusta? ¿Por qué hacen lo que hacen? Etcétera. El por qué me da mucho. ¿Qué es importante para esas personas de, por ejemplo, una amistad, de una relación? ¿Qué es importante para ellas de un trabajo? ¿Qué es importante? Esa pregunta, ¿qué es importante para? Es maravilloso porque te dicen las claves que jamás haría esa persona, que compromete sus valores, cuáles son sus valores más importantes. Quizás valores, hay personas que no lo puedan traducir, pero le pueden preguntar algo menos abstracto, como ¿qué es importante para ti? Eso es menos abstracto que los valores. Todos sabemos que es importante, pero los valores no muchos se han detenido a pensar cuáles son sus valores. O, por ejemplo, ¿qué jamás harías? O ¿qué harías toda la vida sin cansarte? ¿Sí? Esas son cosas, esas son preguntas que sirven de apertura y para conocer a las otras personas. A mí me gusta preguntar, casi cualquier persona que me conozca, ¿qué harías tú con $1.000.000? ¿O qué harías tú con cierta cantidad? Me encanta preguntar eso porque veo muchas actitudes, si tienen un plan concreto en la vida o si están haciendo algo. También, ¿qué harías tú por ejemplo, también le pregunto, suelo preguntar, si yo cometo un error, ¿cómo me lo dirías? Entonces ahí veo, ahí veo también cosas, sí, y voy midiendo. Con las preguntas puedes ir aprendiendo también el contexto, qué los hace tomar una decisión, cuándo fue la última vez que compraste tal cosa, por qué la compraste, así determino cuáles son lo que las hace decidir y comprar en definitiva o tomar una decisión. Y como ven, siempre voy muy orientado a las decisiones. ¿Y por qué me baso en esto? En las preguntas están las respuestas. Eso te lo dice un libro de persuasión del arte de la persuasión. ¿Sí? ¿Cómo aplicar el arte de la persuasión? Es lo que te dice que tienes que hacer preguntas orientadas a saber las decisiones de las personas. Las personas tienen varios rangos de decisión. Uno de esos es los valores, es decir, qué los motiva, sus motivaciones internas, qué es lo más sagrado para esas personas. También te dice que tienes que saber si las personas son auditivas, kinestésicas, visuales. Eso estaba muy de moda en el momento que se escribió ese libro. Ahora, bueno, es más o menos el conocimiento público eso. Eh, que te centres también en si son más lógicos, más emocionales, entre otros. Y así puedes influir en las personas. Preguntarle por las experiencias. Dime una experiencia en la que te hayas sentido totalmente relajado o relajada. Eso es sumamente bueno porque baja la tensión de las conversaciones. Eh, y de alguna manera cuando tú haces preguntas, las personas las contestan. Es una respuesta, es algo automático, pero no necesariamente tienen que verbalizarla. ¿Sí? Pueden hacer un gesto como que, o pueden hacer un gesto como que, en fin, hay muchas maneras de que eso puedas sacarle provecho a buenas preguntas. ¿Qué es lo que te agrada de determinado asunto? Y bueno, con las preguntas van haciendo. Y para culminar, a mí me gustan 6 preguntas de ese mismo libro de pensamiento basado en resultados. Antes de entrar en cualquier negociación o cualquier conversación importante, tienes que pensar, uno, ¿qué quieres? Dos, ¿qué quiere la otra parte? Sí, tienes que anticipar qué quiere la otra parte.
3. ¿Qué de lo que yo tengo, es decir, qué de lo que tú tienes, o qué de lo que tú tienes, sí, puedes ofrecer a la otra parte? 4. ¿Cuál es tu mínimo viable de acuerdo? ¿Qué es lo que te dice que eso es un buen acuerdo? Y si no llegas a él, sencillamente retirarte educadamente. O buscar lo más pronto posible un acuerdo factible, o a veces retirarse también es una buena opción. Es decir, no vas a vender algo en 90% de descuento simplemente por llegar a un acuerdo. Es una locura, ¿no? También las objeciones tienes que anticiparlas antes por eso las preguntas son fundamentales. Saber las objeciones de por qué una persona te diría que no a determinado intento de persuasión. Y lo último, que debes de saber cuándo cerrar. Eso no hay nada, o sea, puedes leer 1000 libros, pero es una cuestión de timing. Es como tienes que saber cómo cerrar. Y normalmente es como utilizar un doble alternativa. Para lo que sea, o sea, yo siempre hablo de negociación, me gusta, pero realmente siempre negocias todos los días, todos los días. Si vas a hablar de tu idea y deseas que los demás compren tu idea, o les guste tu idea, ahí estás aplicando un proceso de negociación. Y si te dicen que no, es porque no fuiste muy persuasivo. Eh, en fin, la idea es que busques acuerdos satisfactorios y que puedas también enriquecer las relaciones con preguntas claves.